En la Europa medieval existieron episodios tan extraños que hoy cuesta creer que fueran reales. Historias donde la fe, el miedo y la justicia se mezclaban hasta borrar los límites de la razón, como la Cruzada de los Niños, cuando miles de jóvenes partieron hacia Tierra Santa convencidos de que Dios abriría el mar para ellos y acabaron esclavizados en tierras lejanas, o el juicio de los animales, una época en la que cerdos, gallos y ratas eran llevados ante los tribunales, con abogados, testigos y sentencias auténticas. Y también la secta de los flagelantes, multitudes que recorrían los caminos azotándose en público, creyendo que su sacrificio podía detener la peste negra. Historias verdaderas, documentadas, y tan extremas que parecen leyenda, pero ocurrieron de verdad. Hoy conocerás estas y más historias de la Europa medieval que no creerás que ocurrieran. La secta de los flagelantes. Entre los años 1348 y 1350, Europa atravesó una de las mayores catástrofes de su historia, la peste negra. Se estima que murió entre 1/3 y la mitad de la población del continente. Las ciudades quedaron desiertas, los campos sin cultivar y el comercio prácticamente paralizado. Las personas veían cómo familiares y vecinos caían enfermos y morían en cuestión de días, sin que nadie supiera por qué ni cómo detenerlo. En la mentalidad de la época, la ciencia médica era muy limitada y la religión explicaba la mayor parte de los acontecimientos del mundo. Las epidemias, los desastres naturales o las guerras solían interpretarse como castigos divinos. Por eso, la peste fue entendida desde el principio como una señal de la ira de Dios. Se pensaba que los pecados del mundo, la codicia, la corrupción, la lujuria o la soberbia, habían provocado el enojo celestial y que solo un arrepentimiento profundo podía salvar a la humanidad. La desesperación se extendió por todas partes. Algunos buscaron refugio en la oración y la penitencia, otros en la violencia contra quienes consideraban responsables, extranjeros, minorías religiosas o incluso los médicos. En medio de esa crisis total, la Iglesia no daba abasto. Los sacerdotes morían atendiendo enfermos, los cementerios se llenaban, y muchos creyentes empezaron a pensar que las instituciones religiosas habían fallado. Fue en ese contexto de fe, miedo y desamparo cuando surgió un fenómeno que marcaría la época: el movimiento de los flagelantes. Los flagelantes fueron grupos de hombres, y en algunos casos, también mujeres que comenzaron a recorrer Europa central en procesiones públicas de penitencia. Creían que la peste era una consecuencia directa del pecado humano, y que la única forma de obtener el perdón divino era imitando el sufrimiento de Cristo. Su forma de hacerlo era simple, aunque extrema: azotarse el cuerpo con látigos hasta sangrar. El movimiento no nació como una secta organizada, sino como una expresión espontánea de fe popular. Sus raíces se remontan a tradiciones más antiguas de penitencia pública, presentes ya en el siglo XIII, especialmente en Italia. En esos tiempos, algunos grupos de fieles se reunían para rezar y flagelarse en comunidad, pidiendo misericordia durante guerras o hambrunas. Pero con la llegada de la peste negra, esta práctica se multiplicó a una escala nunca vista. En muchas aldeas, los flagelantes surgieron sin guía eclesiástica, movidos por el miedo y la necesidad de redención. Algunos cronistas mencionan que el movimiento se originó en Alemania, probablemente en la región del Rin, y desde allí se extendió hacia Flandes, Austria y Bohemia. No seguían órdenes monásticas, ni respondían ante ninguna autoridad. Eran laicos, campesinos, artesanos o comerciantes, unidos por una fe desesperada y una misma idea: que el dolor físico podía limpiar los pecados del mundo. Los flagelantes representaban un tipo de religiosidad muy distinto al oficialismo de la Iglesia. No buscaban intermediarios, sino una relación directa con Dios a través del sacrificio corporal. En tiempos de caos, su mensaje resultaba poderoso. El ser humano podía expiar la culpa colectiva con su propia carne.
Las primeras procesiones documentadas aparecieron hacia 1348 en ciudades del Sacro Imperio Romano Germánico, como Erfurt, Maguncia y Nuremberg. Los testigos describen cómo grupos de entre 100 y 500 personas entraban en los pueblos caminando en silencio, vestidos con túnicas blancas o grises, cubiertos con capuchas y una cruz roja bordada en el pecho o la espalda. Una vez en el centro de la ciudad, o frente a una iglesia, se organizaban en círculos o filas, luego se desnudaban de cintura para arriba, tomaban látigos de cuero a menudo con nudos o puntas de metal, y comenzaban a flagelarse rítmicamente mientras entonaban salmos y plegarias. Cada golpe simbolizaba una súplica por el perdón de los pecados. Las heridas sangraban y el suelo quedaba manchado, pero para los participantes aquello era una señal de purificación. Las ceremonias duraban horas. En algunos lugares se repetían durante días, atrayendo a multitudes que observaban, rezaban o se unían al grupo. Los flagelantes avanzaban luego hacia otra ciudad, formando una caravana que podía recorrer decenas de kilómetros. Los habitantes les ofrecían comida, alojamiento o limosnas, creyendo que su paso traía bendición. Estas procesiones se propagaron rápidamente por Alemania y los territorios vecinos. La idea se expandía de boca en boca. Donde los flagelantes llegaban, parecía que la peste se detenía, o al menos esa era la esperanza. Para una sociedad aterrorizada y sin respuestas, la imagen de hombres dispuestos a sufrir por la salvación de todos se convirtió en un símbolo de esperanza y fe compartida. A medida que el movimiento creció, las caravanas de flagelantes adoptaron una estructura bastante definida. No eran grupos caóticos, sino comunidades temporales que seguían reglas precisas. Cada caravana estaba encabezada por un líder, a veces llamado maestro o guía espiritual, encargado de dirigir las oraciones, marcar los tiempos de los azotes y organizar la marcha. Las procesiones podían reunir desde un centenar hasta más de 1.000.000 de personas. Se desplazaban de ciudad en ciudad siguiendo rutas concretas, y cada estancia en un lugar duraba generalmente 33 días, en recuerdo de los años de vida de Cristo. Durante ese periodo se flagelaban 2 veces al día, una por la mañana y otra al atardecer. Entre los rituales recitaban salmos, confesaban públicamente sus faltas y prometían llevar una vida de penitencia. Los flagelantes dormían en iglesias, monasterios o plazas públicas, dependiendo de la acogida de las autoridades locales. Vivían de la caridad. Los vecinos les ofrecían pan, agua o refugio. En algunos casos, los ayuntamientos les permitían alojarse en edificios comunales o graneros, considerándolos enviados de Dios. En otros, las autoridades empezaban a verlos con recelo, especialmente cuando su número y fervor aumentaban. Su modo de vida era austero. No aceptaban dinero, evitaban el contacto con mujeres durante las procesiones y seguían un horario estricto de oración y disciplina. Se consideraban a sí mismos los nuevos apóstoles del arrepentimiento, un pueblo elegido para limpiar el mundo de su culpa. Con el tiempo, esta autoimagen espiritual fortaleció su identidad como movimiento independiente, lo que generó tensión con el clero oficial. La base ideológica de los flagelantes era profundamente religiosa, aunque interpretada fuera del control de la Iglesia. Su creencia principal era que la peste era una manifestación directa del enojo de Dios por los pecados de la humanidad, y que solo un sacrificio colectivo podía obtener su perdón. No bastaba con rezar o asistir a misa. Era necesario sufrir físicamente, como Cristo en la cruz. En sus cánticos y sermones insistían en la idea de que la sangre purificaba. Cada golpe de látigo representaba una confesión pública. En lugar de castigar el cuerpo por desprecio, lo hacían por esperanza. Esperaban que su sufrimiento intercediera por las almas de los vivos y los muertos. Su objetivo era doble. En primer lugar, buscaban la redención personal,
creyendo que los pecados individuales contribuían al castigo colectivo. Pero también veían su sacrificio como una misión pública: salvar al resto de la sociedad del desastre que la estaba consumiendo. Por eso sus procesiones eran abiertas, visibles y masivas. No se escondían. Querían que todos vieran su ejemplo. A nivel teológico, su práctica reflejaba una tensión creciente en la religiosidad medieval: la búsqueda de una relación directa con Dios, sin intermediarios. En tiempos de crisis, cuando los sacerdotes morían o huían y el Papa estaba lejos en Aviñón, muchos creyentes sintieron que debían hacerse responsables de su propia salvación. Los flagelantes fueron la expresión más radical de esa necesidad. Entre 1348 y 1349, el movimiento se extendió rápidamente por toda Europa central. Desde Alemania se desplazó hacia Flandes, Austria, Polonia y el norte de Italia. Las crónicas describen cómo las caravanas aparecían de repente en los caminos, formadas por hombres con los torsos marcados por heridas, cantando himnos mientras avanzaban hacia las principales ciudades. En muchas localidades su llegada era recibida con respeto y esperanza. Los habitantes veían en ellos una oportunidad para reconciliarse con Dios. Las campanas sonaban a su paso y los templos se llenaban. En algunas regiones, las autoridades eclesiásticas permitieron temporalmente sus procesiones, convencidas de que podían inspirar al pueblo a la penitencia. Sin embargo, la rápida expansión también generó tensiones. En ciertos lugares, los flagelantes predicaban sin autorización, lo que violaba las normas eclesiásticas. Otros comenzaron a presentarse como mensajeros divinos, afirmando recibir revelaciones o visiones sobre el fin del mundo. Estos excesos preocuparon a los obispos, que empezaron a ver en ellos una amenaza para el orden religioso establecido. Pese a las críticas, su popularidad continuó creciendo durante los primeros años de la peste. En algunas ciudades, los cronistas mencionan que los habitantes se unían espontáneamente al grupo, movidos por el miedo o la fe. En otras, la población local organizaba sus propias procesiones de autoflagelación, imitando a las caravanas itinerantes. Así, lo que comenzó como una expresión de penitencia se transformó en un fenómeno social de gran escala, extendido por toda Europa central en apenas 2 años. El crecimiento descontrolado del movimiento de los flagelantes empezó a despertar preocupación entre las autoridades eclesiásticas y civiles. Lo que al principio parecía una muestra de piedad popular comenzó a transformarse en un fenómeno imprevisible y, en muchos aspectos, incontrolable. Los líderes de las caravanas empezaron a adquirir un papel cada vez más influyente. Muchos de ellos, sin formación teológica, comenzaron a predicar abiertamente en plazas y mercados. Sus sermones mezclaban fragmentos de los evangelios con interpretaciones personales y advertencias apocalípticas. Afirmaban que el fin del mundo estaba cerca y que sólo quienes se unieran a los flagelantes serían perdonados. Estas predicaciones chocaban con la autoridad de los sacerdotes locales. En algunos lugares, los flagelantes acusaban a los clérigos de corrupción o de haber perdido el favor divino, lo que alimentó un clima de desconfianza hacia la Iglesia institucional. Los cronistas relatan enfrentamientos verbales y, en ciertos casos, incluso agresiones a representantes del clero. La Iglesia, que había intentado en un primer momento tolerar o incluso bendecir el fervor penitencial, empezó a verlos como un riesgo para la estabilidad espiritual y social. Su independencia, su movilidad constante y su creciente influencia popular los convirtieron en un movimiento religioso paralelo que escapaba completamente del control eclesiástico. En ese mismo contexto de desorden y miedo, algunos grupos de flagelantes comenzaron a canalizar su fervor religioso hacia la violencia. A medida que las procesiones cruzaban pueblos y ciudades, se difundieron rumores de que los judíos habían provocado la peste envenenando los pozos o profanando hostias consagradas. Estos rumores no eran nuevos, pero la presencia de multitudes exaltadas los amplificó.
En varias regiones de Alemania y Alsacia se produjeron ataques contra comunidades judías. Algunas crónicas mencionan que ciertos flagelantes participaron activamente en estos disturbios, mientras que otros simplemente los alentaron con sus prédicas. Las consecuencias fueron devastadoras. En ciudades como Estrasburgo, Maguncia o Colonia, miles de judíos fueron asesinados o expulsados. Este componente violento agravó aún más la relación entre los flagelantes y las autoridades. Los obispos denunciaron que las procesiones se habían convertido en focos de agitación y que su mensaje, en lugar de fomentar la paz y la penitencia, estaba generando odio y caos. Los gobernantes locales, preocupados por los desórdenes públicos, comenzaron a prohibir sus entradas en las ciudades. Así, el movimiento que había nacido como una forma de devoción y arrepentimiento terminó asociado a la intolerancia y la violencia. La idea de redimir el pecado colectivo se transformó, en algunos casos, en la búsqueda de culpables humanos a los que castigar. Ante la magnitud del fenómeno, el Papa Clemente VI, que entonces residía en Aviñón, decidió intervenir de forma directa en 1349. Tras recibir informes de varios obispos alemanes, publicó una bula papal que condenaba oficialmente el movimiento de los flagelantes. En ese documento, el Papa declaraba que las procesiones y los actos de flagelación pública no podían llevarse a cabo sin permiso de las autoridades eclesiásticas. Señalaba además que las predicaciones de los líderes flagelantes estaban llenas de errores doctrinales y que sus prácticas fomentaban la desobediencia y el desorden. Los calificó de herejes en potencia y ordenó que fueran dispersados. Los obispos recibieron instrucciones precisas: impedir las marchas, negarles alojamiento y sancionar a quienes participaran en ellas. En algunos territorios, los líderes fueron arrestados o forzados a confesar públicamente su error. Sin embargo, la medida no fue inmediata ni universal. Algunas caravanas siguieron recorriendo el continente, alegando que el Papa había sido engañado o que su autoridad había sido corrompida por el pecado. Con el tiempo, la bula papal marcó el principio del fin del movimiento. A partir de ese momento, los flagelantes pasaron de ser vistos como penitentes devotos a ser considerados elementos subversivos. La Iglesia reafirmó así su monopolio sobre la vida religiosa y su control sobre las manifestaciones públicas de la fe. Después de la bula papal de 1349, el movimiento de los flagelantes comenzó a disolverse de manera progresiva. En muchos territorios, los obispos y autoridades civiles actuaron con rapidez para prohibir las procesiones, dispersar a los grupos y arrestar a sus líderes. La represión fue particularmente efectiva en las regiones del Sacro Imperio Romano Germánico, donde los príncipes locales querían restaurar el orden y evitar disturbios. A medida que las ciudades recuperaban cierta estabilidad y el número de contagios por peste comenzaba a disminuir, el fervor colectivo que había impulsado las marchas perdió fuerza. Lo que antes se interpretaba como una señal de fe, empezó a verse como un exceso irracional. Muchos participantes regresaron a sus aldeas, enfermos o exhaustos, mientras otros fueron absorbidos por comunidades religiosas o desaparecieron del registro histórico. Además, el descrédito moral jugó un papel importante. La violencia, las predicaciones apocalípticas y los conflictos con la Iglesia habían deteriorado la imagen de los flagelantes. En los años posteriores, su recuerdo quedó asociado al fanatismo y a la desobediencia, y no a la devoción. Para 1350, el movimiento había prácticamente desaparecido de la vida pública. Aunque en algunos lugares pequeños se mantuvieron prácticas aisladas de penitencia corporal, el declive de los flagelantes coincidió también con un cambio general en la mentalidad europea. Tras los años más duros de la peste, el miedo fue dando paso a la reconstrucción. La gente empezó a buscar explicaciones más racionales a la enfermedad, y la religiosidad colectiva se volvió menos impulsiva.
los flagelantes quedaron como una memoria de los tiempos más oscuros de la epidemia. A pesar de su breve existencia, el movimiento de los flagelantes dejó una huella profunda en las crónicas del siglo XIV. Los relatos más detallados provienen de ciudades alemanas como Erfurt, Nuremberg y Estrasburgo, donde los escribas locales documentaron sus procesiones con notable precisión. En las crónicas de Erfurt se describen los atuendos de los penitentes túnicas blancas con cruces rojas y los cánticos en latín que acompañaban sus rituales. En Nuremberg, los cronistas anotaron el número aproximado de participantes, los lugares donde se detenían y las reacciones del público que iban desde la admiración hasta el rechazo. En Estrasburgo, los registros son particularmente valiosos, porque incluyen las primeras denuncias de conflictos con el clero y los disturbios provocados por el fanatismo. Estos documentos permiten reconstruir no solo los hechos, sino también la percepción que la sociedad medieval tenía de ellos. Para algunos contemporáneos, los flagelantes fueron ejemplos de arrepentimiento sincero. Para otros, una advertencia sobre los peligros de la religiosidad sin control. Las crónicas muestran cómo la línea entre la fe y la histeria colectiva podía volverse muy delgada en tiempos de crisis. Aparte de las crónicas, existen también menciones en sermones y cartas papales, así como representaciones artísticas posteriores. En los siglos siguientes, los flagelantes serían recordados en la literatura y el arte como un símbolo de la devoción extrema, una mezcla de sacrificio y desvarío humano frente a lo desconocido. El movimiento de los flagelantes es uno de los episodios más representativos de la religiosidad popular durante la Edad Media. Refleja cómo, en un contexto de sufrimiento colectivo y ausencia de respuestas, las comunidades buscaron sentido y redención a través de la fe. La peste no solo fue una crisis sanitaria, sino también espiritual. Los flagelantes encarnaron el deseo de participar activamente en la salvación, sin depender por completo de las instituciones religiosas. Su aparición reveló una tensión latente entre la espiritualidad individual y la autoridad de la Iglesia. Esa tensión seguiría presente en los siglos siguientes y alcanzaría su punto máximo con las reformas religiosas del siglo XVI. Aunque el movimiento fue suprimido, dejó un legado duradero. La práctica de la penitencia física continuó en diversas órdenes y cofradías, especialmente en el ámbito mediterráneo. En algunas procesiones de Semana Santa aún pueden verse ecos de aquella tradición medieval. Hombres encapuchados, en silencio, cumpliendo votos de penitencia o llevando cruces como símbolo de sacrificio. Desde una perspectiva histórica, los flagelantes representan la respuesta emocional y religiosa de una sociedad al borde del colapso. Su historia no puede entenderse como una simple muestra de fanatismo, sino como un reflejo de la necesidad humana de encontrar sentido y consuelo en medio del miedo y la pérdida. El juicio de los animales. Entre los siglos XIII y XVI, la Europa cristiana desarrolló un sistema judicial complejo en el que coexistían el derecho civil, el derecho canónico y las costumbres locales. Los tribunales no solo juzgaban delitos humanos, sino cualquier hecho que alterara el orden establecido, incluyendo los actos cometidos por animales. En aquel tiempo, la justicia no se concebía únicamente como una herramienta legal, sino como una manifestación del orden divino. Cada infracción, por pequeña que fuera, se interpretaba como una ofensa al equilibrio querido por Dios. Por eso, el castigo no solo debía reparar el daño material, sino también restablecer la armonía espiritual del mundo. El derecho medieval estaba profundamente influido por la teología cristiana. La idea de que toda la creación formaba parte de un plan moral llevó a considerar que los animales, al igual que los hombres, podían ser instrumentos del bien o del mal. Si un animal mataba a una persona, destruía una cosecha o actuaba de manera antinatural, se entendía que había perturbado el orden divino. Por extraño que parezca a los ojos modernos,
El proceso judicial contra un animal no se veía como una excentricidad, sino como una forma de aplicar justicia en su sentido más amplio. La ley medieval no distinguía entre responsabilidad moral y causalidad natural. Lo que importaba era que el mal de cualquier origen debía ser identificado, juzgado y castigado públicamente. La práctica de juzgar animales tiene raíces tanto simbólicas como legales. Apareció en los primeros siglos de la Edad Media y se mantuvo vigente hasta bien entrado el Renacimiento. En su origen, combinaba elementos de la tradición bíblica, el derecho romano y las creencias populares. En la Biblia, varios pasajes muestran que incluso los animales podían ser objeto del juicio divino. El libro del Éxodo, por ejemplo, ordena que el buey que mata a un hombre sea lapidado junto con su dueño. Este principio fue reinterpretado en la Edad Media bajo una lógica teológica. Si el pecado tenía consecuencias cósmicas, cualquier ser que participara en él debía ser sancionado. El derecho romano también aportó su influencia. Las leyes antiguas preveían el castigo de los animales dañinos o de los bienes inanimados involucrados en un crimen, bajo el principio de que el daño debía ser purificado. En la Europa medieval, esa noción se mezcló con las creencias cristianas, dando lugar a un sistema judicial en el que los animales podían ser considerados sujetos de derecho, capaces de ser acusados y condenados. Además, existía una dimensión comunitaria. Los juicios a los animales no eran solo actos jurídicos, sino ceremonias públicas. Representaban la reafirmación del orden social y religioso, un recordatorio visible de que ninguna transgresión quedaba impune, ni siquiera cuando el culpable era una bestia. Los juicios a los animales se extendieron por gran parte de Europa, especialmente en Francia, Suiza, Italia, Alemania y los Países Bajos. Los historiadores distinguen dos grandes categorías: los juicios eclesiásticos y los civiles, cada uno con procedimientos y propósitos distintos. Los juicios eclesiásticos eran promovidos por la Iglesia y solían dirigirse contra animales colectivos, plagas de ratas, orugas, langostas o topillos que devastaban cosechas. En estos casos, el tribunal eclesiástico actuaba en nombre de Dios para proteger a las comunidades. Se realizaban ceremonias solemnes en las que los animales eran citados formalmente a comparecer, y si no lo hacían, se los excomulgaba mediante fórmulas litúrgicas. Los juicios civiles, en cambio, afectaban a animales domésticos individuales, cerdos, bueyes, perros o caballos que habían causado daño a personas o bienes. Estos casos se trataban ante tribunales seculares, con fiscales, abogados defensores, testigos y sentencias formales. Las penas iban desde la ejecución pública hasta la confiscación del animal por parte de las autoridades. Los registros conservados muestran que estos juicios eran tomados con absoluta seriedad. En Francia, los archivos de Dijon, Falaise y Autun conservan actas completas de procesos de los siglos XIV y XV. En Suiza, hay constancia de excomuniones públicas contra enjambres de insectos y bandadas de gorriones. La práctica se mantuvo vigente durante más de 300 años, reflejando la persistencia de una visión del mundo en la que el derecho, la religión y la naturaleza estaban profundamente entrelazados. En los tribunales medievales, el juicio de un animal seguía un procedimiento sorprendentemente formal. El proceso comenzaba con una acusación oficial presentada por la víctima o sus familiares, o por el representante de la comunidad. Se redactaba una denuncia escrita y se abría un expediente. Igual que en los casos humanos, el tribunal emitía entonces una citación formal para que el animal acusado compareciera. En los juicios eclesiásticos, esa citación podía incluso ser leída públicamente en la iglesia o en el campo donde vivían los animales. En los juicios civiles, el animal era llevado ante el tribunal, acompañado por su dueño o por las autoridades locales. Cada acusado tenía derecho a un abogado defensor, que argumentaba en su favor. Esto no era una parodia. Se aplicaban los principios del derecho canónico y civil, con razonamientos legales y precedentes históricos.
Los abogados podían alegar, por ejemplo, que el animal había actuado por instinto, sin intención de dañar, o que su dueño era el verdadero responsable por no haberlo vigilado. El tribunal escuchaba testigos, deliberaba y dictaba sentencia. Las penas podían ser simbólicas o muy severas. Desde la excomunión en los casos de plagas o animales salvajes hasta la ejecución pública mediante horca o decapitación, si el animal había causado la muerte de una persona. En algunos casos, se llegaba incluso a establecer agravantes o atenuantes. Si el animal había atacado en defensa propia, podía ser absuelto. Pero si el acto se consideraba premeditado o cruel, la sentencia era ejemplar. Lo que hoy parece absurdo, en aquel entonces se entendía como una manifestación del orden jurídico universal. Todos los seres vivos estaban sujetos a la justicia de Dios y del hombre. El ejemplo más famoso de este tipo de procesos tuvo lugar en Falaise, en Normandía, el año 1386. Una cerda fue acusada de haber matado a un niño pequeño, supuestamente mordiéndole el rostro y los brazos mientras dormía en el establo. El crimen causó gran conmoción en la aldea, y el tribunal local decidió abrir un proceso formal. El juicio se llevó a cabo ante un tribunal secular. La cerda fue encarcelada, presentada ante el juez y representada por un abogado defensor, quien intentó argumentar que el animal había actuado por instinto sin intención de matar. Sin embargo, los testigos confirmaron la agresión, y el tribunal dictó una sentencia de muerte. La ejecución fue pública y cuidadosamente ritualizada. El animal fue vestido con ropa humana, con camisa, chaleco y calzones, para simbolizar que se le juzgaba como a un ser racional. Luego fue llevada al patíbulo y colgada por las patas traseras en la plaza del pueblo, ante la presencia del verdugo y los habitantes locales. Los registros de este caso se conservan parcialmente en los archivos judiciales de Normandía, e incluyen incluso el pago al sastre que confeccionó la ropa para la cerda y al verdugo encargado de su ejecución. El documento demuestra que el procedimiento fue tratado con total formalidad, sin ironía ni burla. El juicio de Falaise se convirtió en un ejemplo emblemático del rigor simbólico de la justicia medieval. Su objetivo no era castigar a un animal irracional, sino restablecer el orden moral perturbado por el crimen. La ejecución tenía un valor pedagógico y religioso. Recordaba a la comunidad que el mal, fuera humano o animal, debía ser purificado mediante la justicia. Aunque el caso de Falaise es el más célebre, no fue el único. Los registros judiciales de la época documentan numerosos procesos similares en toda Europa. En 1474, en la ciudad suiza de Basilea, un gallo fue procesado por haber puesto un huevo, algo considerado antinatural y por tanto satánico. El tribunal interpretó el hecho como una intervención demoníaca, pues se creía que los huevos puestos por gallos podían incubar basiliscos. El ave fue declarada culpable y quemada en la hoguera. En Autun, Francia, en 1522, un grupo de ratas fue acusado de devastar los campos de cebada. Se les designó un abogado defensor, el jurista Bartolomé Chassenet, quien se hizo célebre por su ingeniosa defensa. Argumentó que las ratas no habían podido acudir al juicio porque los caminos estaban llenos de gatos, lo que comprometía su derecho a una comparecencia segura. El tribunal aceptó la excusa y pospuso la audiencia, aunque finalmente el caso fue abandonado. También existen registros de procesos eclesiásticos contra orugas, topillos, gorgojos y langostas en Francia, Suiza e Italia. En 1478, en Lausana, las autoridades eclesiásticas excomulgaron a una plaga de orugas tras 3 citaciones fallidas mediante una ceremonia solemne que incluía oraciones y aspersión de agua bendita en los campos. Estos ejemplos muestran que la práctica de juzgar animales no era un hecho aislado ni anecdótico, sino una costumbre extendida y socialmente aceptada. Cada juicio, por absurdo que parezca hoy, respondía a la lógica del pensamiento medieval. Todo en la creación tenía un lugar moral y toda infracción humana o animal
debía ser corregida dentro del marco de la justicia divina. Para comprender por qué estos juicios eran aceptados con tanta naturalidad, es necesario entender el marco religioso y simbólico de la época. En la mentalidad medieval, el universo era un reflejo del orden divino. Cada ser humano, animal o incluso inanimado, tenía un lugar asignado en la jerarquía creada por Dios. Cuando ese orden se rompía, debía ser restaurado mediante un acto de justicia o purificación. Los animales no eran considerados culpables, en el sentido moderno, pero sí instrumentos de una posible influencia maligna. Si una cerda mataba a un niño, si un gallo ponía un huevo, o si una plaga destruía los cultivos, se creía que el demonio podía estar obrando a través de ellos. En consecuencia, el acto requería una respuesta pública, una condena visible que reafirmara la autoridad de la ley divina sobre toda la creación. Estos juicios tenían, por tanto, un valor teológico y ritual. No eran un simple espectáculo, sino un acto de reparación simbólica. Castigar al animal era castigar la desviación, el desorden, el mal en su forma más tangible. Así, la comunidad quedaba espiritualmente protegida, y la armonía del mundo según la visión medieval se restablecía. El papel de la Iglesia era fundamental en este proceso. Aunque muchos juicios eran civiles, su trasfondo era siempre religioso. Las ceremonias incluían oraciones, procesiones y bendiciones, y en los casos de plagas o infestaciones se llegaba incluso a usar exorcismos. A través de estos actos, el derecho se convertía en una extensión del poder moral de la fe. Más allá de su sentido religioso, los juicios a los animales cumplían también una función social y política. En una sociedad profundamente jerárquica y campesina, donde la autoridad real y eclesiástica se ejercía a través de símbolos, estas ceremonias servían para reforzar el poder del orden establecido. Cada juicio era un acto público. El pueblo asistía, los funcionarios presidían, los jueces dictaban sentencia y el verdugo ejecutaba la pena. Todo estaba pensado para mostrar que nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera las bestias. El mensaje era claro. La justicia del reino y de Dios se extendía sobre toda la creación. En las aldeas rurales, donde la superstición era común y la ley escrita apenas se conocía, estos juicios ofrecían una forma visible de control. El castigo al animal culpable restablecía la confianza en la justicia y eliminaba la necesidad de venganza personal. En ese sentido, funcionaban como un mecanismo de cohesión social. Además, los juicios eclesiásticos contra plagas cumplían un papel político para la Iglesia. A través de ellos, los sacerdotes demostraban su poder sobre la naturaleza y su capacidad de interceder ante Dios en favor de la comunidad. Las ceremonias de excomunión de ratas, langostas o gorgojos no eran supersticiones al azar. Eran una manera de afirmar la autoridad eclesiástica en la vida cotidiana del pueblo. Los juicios a los animales, por tanto, no eran un residuo irracional, sino una práctica con sentido dentro del sistema de poder medieval. Reforzaban las jerarquías, mantenían el orden y ofrecían una narrativa comprensible del mal y la justicia en un mundo donde lo divino y lo humano se mezclaban sin fronteras. Uno de los aspectos más llamativos de estos procesos fue la participación de abogados profesionales que defendían a los animales con el mismo rigor que a un acusado humano. En muchos casos, los juristas utilizaban estrategias legales complejas, apelando a principios del derecho romano y canónico. El ejemplo más famoso es el del abogado Bartolomé Chassenet, quien defendió en 1522 a las ratas acusadas de destruir los cultivos de Autun. En su alegato, sostuvo que las ratas tenían derecho a un juicio justo y a la seguridad de tránsito para poder comparecer. Su argumento, aunque aparentemente humorístico, obligó al tribunal a suspender la audiencia. Chassenet escribió más tarde un tratado sobre el tema, titulado Consilium Primum, que lo convirtió en una figura reconocida en el mundo jurídico. Los abogados medievales no veían estos casos como absurdos,
Su trabajo era demostrar que la justicia humana debía ser coherente incluso cuando el acusado no podía hablar. En algunos procesos se alegó que los animales actuaban por instinto natural, lo que equivalía a una forma de inimputabilidad. En otros, se apelaba a la responsabilidad del dueño o del entorno. Estos debates reflejaban el nivel de sofisticación jurídica alcanzado por el derecho medieval. Lejos de ser simples fábulas, los juicios a los animales eran escenarios donde se ponían a prueba los límites de la razón legal y moral. La presencia de juristas tan brillantes como Chassenet muestra que detrás de lo que hoy parece absurdo existía una reflexión profunda sobre la naturaleza del derecho que puede cambiarlo, pero la culpa y la justicia universal. A partir del siglo XVI, los juicios a los animales comenzaron a desaparecer de los registros judiciales europeos. Las causas fueron diversas, pero todas reflejan una transformación profunda en la mentalidad occidental. El avance del humanismo renacentista, la consolidación de los estados modernos y el desarrollo del pensamiento científico cambiaron la forma de entender la ley y la naturaleza. El derecho empezó a distinguir entre culpabilidad moral y causalidad natural. Si un animal causaba daño, ya no se interpretaba como un acto moral o demoníaco, sino como un hecho físico que debía repararse de manera práctica. La responsabilidad pasó del animal al propietario, y el proceso se redujo a una compensación económica. En la misma época, los teólogos comenzaron a reconsiderar la idea de que los animales tuvieran capacidad moral. Influenciados por Aristóteles y por Santo Tomás de Aquino, muchos argumentaron que las bestias no podían pecar ni obedecer leyes morales porque carecían de razón. Esta posición debilitó la base teológica que justificaba los juicios. A ello se sumó la Reforma Protestante, que eliminó buena parte de las prácticas simbólicas y rituales del catolicismo. Las excomuniones de ratas o las ceremonias contra plagas fueron abandonadas en los territorios reformados. En el mundo católico, la Inquisición y los tribunales reales también empezaron a considerar estos procesos como una superstición. Para finales del siglo XVI, los juicios a animales habían prácticamente desaparecido de los registros oficiales. La justicia medieval había cerrado uno de sus capítulos más singulares, sustituyendo la lógica del símbolo por la lógica de la razón. Desde el siglo XIX, historiadores, juristas y antropólogos han estudiado los juicios a los animales con creciente interés. Lo que durante mucho tiempo se consideró una curiosidad grotesca, hoy se interpreta como un reflejo del pensamiento simbólico medieval, donde religión, derecho y cultura popular formaban un sistema indivisible. El investigador Edward Payson Evans, en su obra The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals, 1906, fue uno de los primeros en analizar estos procesos con rigor. Para él, los juicios no eran actos de ignorancia, sino intentos de aplicar coherentemente una visión del mundo en la que todo tenía sentido moral. En ese contexto, juzgar a un animal no era irracional, sino una forma de afirmar que el orden divino debía extenderse incluso a la naturaleza. Otros estudiosos, como Michel Pastoureau y Esther Cohen, han destacado el valor social de estos procesos. Sostienen que servían para dar sentido al mal y a la desgracia en una época donde no existía una explicación científica de los fenómenos naturales. Un ataque animal, una plaga o una muerte accidental no eran simples accidentes, sino manifestaciones del desorden que debía ser corregido simbólicamente. En este sentido, los juicios a los animales ilustran una transición clave en la historia del pensamiento europeo. El paso de una justicia teológica y ritual a una justicia racional y legalista. Representan el punto en que la humanidad comenzó a separar el derecho de la religión y la culpa de la causalidad natural. Hoy, los juicios a los animales son recordados como una de las expresiones más curiosas y reveladoras del derecho medieval. Más allá de su apariencia absurda, fueron el intento de una sociedad profundamente religiosa por mantener un orden moral absoluto.
En ellos se manifiesta la idea de que el mundo debía permanecer coherente, y que toda ofensa, por pequeña o incomprensible que fuera, requería una respuesta moral. Su legado es múltiple. En primer lugar, muestran cómo el derecho puede reflejar la cosmovisión de una época. Los juicios a los animales fueron la expresión legal de una visión del mundo en la que lo humano, lo divino y lo natural estaban entrelazados. En segundo lugar, revelan el poder del ritual en la justicia, el valor simbólico del castigo como herramienta para restaurar el equilibrio social. También anticiparon, de forma indirecta, la idea moderna de responsabilidad indirecta o vicaria, la noción de que los actos de un ser bajo nuestra custodia como un animal o una máquina pueden generar consecuencias legales. En ese sentido, aunque los juicios medievales desaparecieron, su lógica dejó una huella en la evolución del derecho occidental. Finalmente, estos procesos nos recuerdan que el ser humano, en su búsqueda de justicia, ha intentado siempre comprender el mal dentro de un marco de significado. En la Europa medieval, ese marco era religioso y total. Castigar a un animal era castigar al caos. Y aunque el tiempo transformó las leyes, aquella necesidad de dar sentido al desorden sigue siendo una constante en la historia humana. La revuelta de los pastores. A comienzos del siglo XIV, Europa vivía una profunda transformación. Las grandes cruzadas hacia Tierra Santa, que habían marcado la identidad religiosa de Occidente durante casi 2 siglos, habían llegado a su fin. El último bastión cristiano en Oriente, la ciudad de Acre, había caído en 1291, y con ella desapareció la presencia militar estable de Europa en la región. El fracaso de las cruzadas dejó una herida moral en la cristiandad. Durante generaciones, la Iglesia había predicado la idea de que liberar Jerusalén era una misión sagrada, una obligación espiritual para todos los cristianos. Sin embargo, los ejércitos cruzados regresaron derrotados, y el Santo Sepulcro continuó bajo dominio musulmán. Con el tiempo, la pérdida de Tierra Santa se convirtió en un símbolo de decadencia religiosa. Muchos cristianos comenzaron a interpretar la derrota como un castigo divino por los pecados de Europa. En las aldeas y ciudades surgieron voces que pedían una renovación espiritual, una vuelta a la fe sencilla de los primeros tiempos. Esa necesidad de redención colectiva fue el caldo de cultivo de movimientos populares de carácter religioso, en los que la fe se mezclaba con la desesperación social. A todo ello se sumaban las crisis económicas y las tensiones políticas. El aumento de los impuestos, las malas cosechas y las epidemias habían agravado la pobreza rural. En ese contexto, las promesas de salvación y justicia divina encontraron terreno fértil entre los campesinos y pastores que sentían que el orden social los había abandonado. En 1320, Francia estaba gobernada por el rey Felipe V, conocido como el Largo, miembro de la dinastía de los Capetos. Su reinado se desarrolló en un periodo de transición, marcado por la consolidación del poder real y por una población campesina cada vez más empobrecida. El país había salido recientemente de varias crisis sucesorias y de conflictos internos. Las guerras y los tributos habían dejado exhaustas a las comunidades rurales, mientras los señores feudales mantenían sus privilegios. La desigualdad era evidente. Los campesinos soportaban la carga fiscal, mientras la nobleza y el clero disfrutaban de exenciones y rentas. El sur de Francia, en particular, conservaba una identidad compleja. Tras la cruzada contra los cátaros en el siglo XIII, la región había quedado bajo un fuerte control eclesiástico, pero su población mantenía un espíritu independiente y una religiosidad más popular que institucional. En muchas aldeas se practicaban formas de devoción local, a menudo mezcladas con creencias proféticas o visiones apocalípticas. Felipe V y la Iglesia buscaban mantener el orden, pero la distancia entre las autoridades y el pueblo era cada vez mayor. Las promesas de la Iglesia, protección espiritual, justicia divina y salvación,
parecían inalcanzables para quienes vivían en la miseria. En ese contexto, cualquier predicador que hablara de una misión santa y de la intervención directa de Dios podía despertar un fervor masivo. Así, cuando comenzaron a difundirse rumores sobre un nuevo llamado divino a liberar Tierra Santa, no fueron los nobles ni los caballeros quienes respondieron, sino los campesinos, los pastores y los mendigos, los más pobres, pero también los más creyentes. El origen de la revuelta de los pastores se encuentra en una oleada de predicación popular que recorrió el norte de Francia a inicios de 1320. En un momento de incertidumbre social y religiosa, aparecieron predicadores ambulantes, monjes errantes, campesinos piadosos o visionarios autodidactas que afirmaban haber recibido mensajes del cielo. Uno de estos predicadores, según las crónicas, aseguraba haber tenido una visión de la Virgen María, quien le habría encomendado reunir al pueblo llano para emprender una nueva cruzada. El mensaje era claro. Los nobles y los reyes habían fracasado porque se habían corrompido, y ahora Dios elegía a los humildes para cumplir su voluntad. La idea tuvo un enorme poder de atracción. A diferencia de las cruzadas anteriores, esta no requería recursos ni preparación militar, solo fe. Cualquiera podía participar. Hombres, mujeres y niños comenzaron a unirse espontáneamente, convencidos de que formaban parte de un plan divino. Los campesinos abandonaban sus campos, y los pastores dejaban sus rebaños, llevando consigo cruces de madera, imágenes religiosas y alimentos para el camino. Las autoridades locales miraban con recelo este movimiento, pero al principio lo subestimaron. Pensaban que se trataba de una simple manifestación de fervor popular que desaparecería con el tiempo. No imaginaron que, en pocas semanas, aquella multitud desorganizada se transformaría en un movimiento de decenas de miles de personas, decidido a marchar hacia el sur y cumplir una misión que consideraban sagrada. La llamada Cruzada de los Pastores comenzó en la primavera de 1320, en el norte de Francia, probablemente en la región de Normandía. Según las fuentes, un joven campesino o monje itinerante, cuya identidad exacta sigue siendo desconocida, empezó a predicar en los mercados rurales y en las plazas de los pueblos. Su mensaje era simple y directo. Dios había elegido a los pobres para liberar el Santo Sepulcro y devolver la gloria a la fe cristiana. El discurso encontró una rápida respuesta. Francia vivía un momento de profunda desigualdad y descontento, y muchos campesinos veían en ese mensaje una señal de esperanza. Los cronistas describen cómo, en pocos días, centenares de hombres y mujeres comenzaron a seguir al predicador. No eran soldados ni caballeros, sino pastores, jornaleros, artesanos y mendigos. Llevaban cruces improvisadas y cantaban oraciones mientras marchaban por los caminos. La idea de que los humildes podían cumplir una misión divina no era nueva, pero en este caso adquirió una fuerza inusual. El fracaso de las cruzadas anteriores había desacreditado a la nobleza y al clero, mientras que los pobres se veían a sí mismos como los únicos verdaderamente fieles. En un contexto de hambre y marginación, el movimiento se convirtió tanto en una expresión religiosa como en una forma de protesta social. El punto de partida exacto sigue siendo incierto, pero la noticia de la nueva cruzada de los pobres se difundió con rapidez. Los pueblos del norte comenzaron a organizar pequeñas procesiones de fieles, y el fenómeno pronto se extendió hacia el centro y el sur del país. A medida que los grupos se desplazaban, la llamada cruzada adquirió proporciones masivas. Testimonios contemporáneos hablan de miles de personas marchando juntas, aunque sin un liderazgo definido. Las columnas avanzaban por los caminos rurales en dirección al suroeste, con la intención declarada de embarcarse hacia Tierra Santa. No había un plan militar ni recursos logísticos. La mayoría de los participantes no portaba más que bastones, herramientas de campo o cuchillos. Algunos llevaban animales de carga, pero la mayoría caminaba a pie, viviendo de la limosna
o de lo que encontraban en los pueblos que atravesaban. En cada región que cruzaban, más campesinos se unían al movimiento. Los participantes se llamaban a sí mismos pobres de Cristo y afirmaban que su fe era su única arma. Cantaban himnos, rezaban en grupo y se consideraban instrumentos de la voluntad divina. La marcha era tanto una peregrinación como un acto de penitencia colectiva. Las autoridades locales observaban el fenómeno con desconcierto. Aunque la multitud no parecía tener un propósito violento al principio, su tamaño y su carácter incontrolable despertaron temor. En algunas ciudades se les negó la entrada por miedo a disturbios. En otras, los habitantes los recibían con comida y bendiciones, convencidos de que traían un mensaje de renovación espiritual. El sur de Francia, con su tradición de movimientos religiosos populares, ofrecía un terreno especialmente receptivo. Sin embargo, a medida que los pastores avanzaban, su fervor comenzó a transformarse en desorden. La ausencia de una autoridad central, unida a la tensión social acumulada, pronto derivaría en violencia. El núcleo ideológico del movimiento se basaba en una interpretación literal de la elección divina de los pobres. Los participantes creían que Dios, cansado de la corrupción de los poderosos, había decidido entregar la misión de liberar Tierra Santa a los más humildes. En su visión, el fracaso de los caballeros cruzados no era una derrota militar, sino una prueba de que la nobleza había traicionado los ideales cristianos. Los pastores y campesinos afirmaban que su pobreza los hacía más dignos ante Dios. Se consideraban el nuevo pueblo elegido, llamado a purificar la Iglesia y el mundo cristiano. La fe era su bandera, y la obediencia directa a la voluntad divina sustituía cualquier jerarquía humana. En sus cánticos y proclamas pedían el fin de la injusticia y la corrupción. Algunos grupos comenzaron a dirigir sus críticas contra los señores feudales y los obispos, acusándolos de enriquecerse mientras el pueblo sufría. En otros casos, la ira se canalizó contra los judíos, que eran vistos erróneamente como enemigos de la fe o aliados de los poderosos. El movimiento combinaba elementos de religiosidad sincera con resentimiento social. La idea de una cruzada popular no era solo una aspiración espiritual, sino también una reacción al orden establecido. En la mentalidad de estos campesinos, la salvación no se alcanzaba únicamente con la oración, sino también con la acción, aunque esta acción careciera de dirección o medida. Lo que había empezado como una peregrinación piadosa se transformaba poco a poco en un movimiento impredecible. Su destino final ya no parecía ser Jerusalén, sino una especie de justicia divina sobre la tierra, donde los pobres harían rendir cuentas a los ricos y a los infieles. A medida que la marcha avanzaba hacia el sur, la llamada Cruzada de los Pastores perdió por completo su carácter religioso original. Sin un liderazgo definido ni objetivos claros, la masa de peregrinos se transformó en una multitud desorganizada y, en muchos casos, violenta. El fervor espiritual se mezcló con la frustración, el hambre y la rabia acumulada por años de pobreza. Los cronistas describen cómo los grupos de pastores comenzaron a exigir alimentos y alojamiento a la fuerza. Cuando las aldeas no podían satisfacer sus demandas, se producían saqueos. La sensación de impunidad creció rápidamente. Lo que había empezado como una peregrinación penitencial se convirtió en una cadena de disturbios. En ciudades del Languedoc, como Carcassona o Albi, algunos grupos se enfrentaron a las autoridades locales, otros dirigieron su hostilidad hacia las comunidades judías, a las que acusaban de traicionar a Cristo y de enriquecerse a costa de los cristianos. En varios lugares, las juderías fueron atacadas y destruidas, y sus habitantes asesinados o expulsados. Las crónicas de la época, como la del monje Jean de Benet, hablan de una multitud sin guía ni razón, una masa que actuaba movida por la desesperación más que por la fe. El movimiento había perdido toda dirección espiritual, y la violencia se propagaba como una ola incontrolable. Los campesinos ya no marchaban hacia Jerusalén, sino contra los enemigos que creían tener más cerca.
los poderosos, los recaudadores de impuestos, los clérigos y los judíos. La expansión de los disturbios alarmó tanto a las autoridades eclesiásticas como al poder real. El Papa Juan XXII, que residía entonces en Aviñón, fue informado de los ataques y de las atrocidades cometidas en nombre de la fe. Condenó abiertamente el movimiento y ordenó a los obispos que predicaran contra él, calificándolo de herejía y de blasfemia. El rey Felipe V, que al principio había intentado ignorar el fenómeno, comprendió que la revuelta podía poner en peligro el orden público. A finales de junio de 1320, envió tropas para detener el avance de los pastores antes de que llegaran a Toulouse, una de las ciudades más importantes del sur de Francia. Las autoridades locales también actuaron con rapidez. En varias regiones, los senescales y obispos organizaron milicias para dispersar a los rebeldes. Algunos grupos fueron emboscados en los caminos. Otros se disolvieron al enterarse de que el rey había decretado castigos ejemplares para quienes participaran en los disturbios. A pesar de los intentos de contención, la magnitud del movimiento dificultó su eliminación inmediata. Los pastores no formaban un ejército único, sino una multitud dispersa de grupos independientes. Mientras unos seguían marchando y rezando, otros saqueaban y atacaban. La mezcla de religiosidad y violencia hacía que las autoridades vieran el fenómeno con una mezcla de horror y desconcierto. El Papa y el rey coincidieron en un punto. La cruzada popular debía ser suprimida por la fuerza. Era un recordatorio de que la fe, cuando escapaba del control institucional, podía convertirse en una amenaza para el orden social y religioso. El desenlace llegó durante el verano de 1320. En las cercanías de Toulouse, las tropas del rey interceptaron a uno de los grupos más numerosos de pastores. Los cronistas no registran una batalla formal, sino más bien una masacre. Los campesinos estaban mal armados, la mayoría con palos, cuchillos o herramientas de labranza, y carecían de organización militar. El ejército real, compuesto por soldados profesionales y caballeros, los rodeó y atacó sin dificultad. Cientos de pastores murieron en el campo, y muchos otros fueron capturados y ejecutados en los días siguientes. Algunos sobrevivientes lograron huir hacia la Gascuña o hacia Navarra, pero fueron perseguidos y dispersados. Las crónicas mencionan que los cuerpos quedaron abandonados en los caminos durante semanas, como advertencia a quienes pensaran imitar el levantamiento. La represión fue total. La cruzada de los pastores terminó tan rápido como había comenzado. El episodio dejó una huella profunda en la memoria de Francia. Para las autoridades, representó la demostración de que la fe popular podía volverse peligrosa cuando se mezclaba con el hambre y la frustración. Para el pueblo, fue una tragedia. Un movimiento nacido del deseo de servir a Dios terminó en destrucción y muerte. El fracaso de la revuelta confirmó el fin definitivo de las cruzadas populares. Desde entonces, la idea de una misión sagrada emprendida por los pobres perdió credibilidad, y la Iglesia reforzó su control sobre toda expresión religiosa colectiva. La represión de la revuelta tuvo un efecto inmediato en la sociedad francesa. En los meses siguientes, el recuerdo de los pastores se convirtió en un tema incómodo tanto para la monarquía como para la Iglesia. Las autoridades comprendieron que aquella movilización no había sido un simple brote de fanatismo, sino una señal del descontento general que recorría el campo francés. El fracaso de la llamada Cruzada de los Pobres puso de manifiesto el abismo que separaba al pueblo de las instituciones religiosas. Para muchos campesinos, la Iglesia ya no representaba el consuelo espiritual, sino una jerarquía distante, aliada con los poderosos. El movimiento había expresado, aunque de forma caótica, una protesta contra esa desigualdad. Las comunidades rurales quedaron marcadas por el miedo. Las ejecuciones, las confiscaciones y la vigilancia intensificada reforzaron el control señorial. Sin embargo, el recuerdo de la revuelta se mantuvo vivo, transmitido de forma oral durante generaciones como una advertencia sobre los límites de la fe popular y las consecuencias de desafiar el orden establecido. En el sur, las juderías que habían sobrevivido a los ataques quedaron arrasadas o despobladas.
Muchas familias judías huyeron hacia Navarra y Aragón, donde buscaron refugio. La revuelta dejó así una cicatriz social y económica profunda, tanto por la pérdida de vidas como por la destrucción de comunidades enteras. Las principales fuentes sobre la revuelta provienen de cronistas eclesiásticos, que la describieron desde la perspectiva de la Iglesia y del poder. Entre ellos destaca Jean de Benet, monje carmelita y cronista del siglo XIV, quien en su Chronicon ofreció uno de los testimonios más detallados sobre el suceso. Benet calificó a los participantes como una masa de penitentes sin guía ni razón, reflejando el desconcierto que provocó el movimiento entre las élites religiosas. En sus palabras, no veía en ellos herejes organizados, sino campesinos desesperados, movidos por una fe malentendida. Otros cronistas coincidieron en ese diagnóstico. Los pastores no tenían doctrina ni estructura, solo la convicción de estar cumpliendo una voluntad divina. Las crónicas locales de Languedoc y de Gascuña también registraron el paso de las multitudes y los desmanes cometidos, especialmente los ataques contra las comunidades judías. En general, los textos transmiten una mezcla de horror y compasión. Reconocen el sufrimiento del pueblo, pero condenan la violencia que acompañó al movimiento. Estos testimonios, aunque escritos desde la perspectiva de las clases educadas, permiten comprender cómo los contemporáneos percibían el suceso. Para ellos, la revuelta de los pastores no fue una rebelión política, sino un estallido social y espiritual que revelaba el malestar profundo de la cristiandad. Desde la perspectiva histórica, la revuelta de los pastores de 1320 fue uno de los primeros ejemplos de movilización religiosa espontánea de masas en la Europa medieval tardía. Representó el intento desesperado de las clases más humildes por dar sentido a su sufrimiento mediante una causa divina. El movimiento combinó elementos de misticismo, pobreza y protesta. Aunque los pastores no tenían un programa político, su acción puso en evidencia las tensiones estructurales del feudalismo, el peso de los impuestos, la marginación de los campesinos y la pérdida de confianza en la jerarquía eclesiástica. A nivel religioso, la Cruzada de los Pobres reflejó una transformación en la espiritualidad popular. Frente a una iglesia que se percibía como lejana, surgían expresiones de fe directa, emocional y colectiva. Pero esa misma religiosidad, al no estar guiada por una doctrina clara, se volvió fácilmente manipulable y peligrosa. Historiadores posteriores han interpretado la revuelta como una manifestación temprana de la crisis de autoridad que marcaría los siglos XIV y XV. En ella se anticipan los conflictos que surgirían más adelante entre el poder central, la Iglesia y las comunidades rurales. En definitiva, la revuelta de los pastores fue el eco de una Europa en transformación, un mundo donde la fe seguía siendo el lenguaje del pueblo, pero donde la esperanza comenzaba a mezclarse con la rabia. Fue el último intento ingenuo de los pobres por cumplir, en nombre de Dios, una misión que ya pertenecía al pasado. La rebelión de los niños de 1212. A comienzos del siglo XIII, Europa atravesaba una etapa de desilusión religiosa. Las grandes cruzadas, que durante casi 200 años habían movilizado a reyes, nobles y ejércitos enteros, habían fracasado en su propósito principal: mantener el control cristiano sobre Tierra Santa. La caída de Jerusalén en 1187, seguida por las derrotas sucesivas de las expediciones posteriores, dejó a la cristiandad sumida en el desencanto. El entusiasmo inicial de las cruzadas, que había unido a los pueblos de Europa bajo un mismo ideal religioso, se había convertido en una fuente de frustración. Las campañas eran cada vez más costosas y sus resultados cada vez más pobres. La Cuarta Cruzada, 1200-2204, en lugar de liberar Jerusalén, terminó saqueando Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Ese hecho dañó gravemente la credibilidad de la Iglesia y el prestigio moral del movimiento cruzado. Sin embargo, el sueño de reconquistar Tierra Santa seguía vivo en la imaginación colectiva.
En pueblos y aldeas, las predicaciones recordaban las gestas de los cruzados y prometían recompensas espirituales a quienes emprendieran la guerra santa. Pero mientras los poderosos se mostraban cada vez más reticentes a financiar nuevas expediciones, entre las clases humildes persistía la idea de que Dios aún podía intervenir directamente, sin ejércitos ni armas. En ese ambiente de frustración, pobreza y fe inquebrantable, nació uno de los movimientos más singulares de la Edad Media, una cruzada emprendida no por reyes ni caballeros, sino por niños. La Europa del siglo XIII estaba profundamente marcada por la religiosidad. La fe era el centro de la vida cotidiana y daba sentido a todos los aspectos de la existencia. La enfermedad, el hambre, la guerra o la muerte se interpretaban siempre en relación con la voluntad de Dios. Las peregrinaciones, las reliquias y los milagros formaban parte del paisaje espiritual de la época. En ese contexto, la frontera entre la devoción y el fanatismo era muy estrecha. Las predicaciones populares hablaban con frecuencia del fin de los tiempos, de castigos divinos y de la necesidad de purificación. Muchos creían que la derrota de las cruzadas era una señal de que Dios había retirado su favor a los poderosos por su corrupción y orgullo. Las historias bíblicas, especialmente las del Antiguo Testamento, se transmitían oralmente y eran entendidas de forma literal. Los campesinos, pastores y niños crecían escuchando que Dios había abierto el mar para Moisés o derribado los muros de Jericó por obra de la fe. En ese imaginario, no parecía imposible que un milagro semejante pudiera repetirse si la pureza de intención era lo bastante grande. La Iglesia intentaba mantener el control de esa religiosidad emocional, pero no siempre lo lograba. En tiempos de crisis, sequías, hambrunas o guerras, la fe popular se intensificaba y surgían movimientos espontáneos de penitencia o de peregrinación colectiva. La Cruzada de los Niños fue uno de esos estallidos de fervor, una expresión de inocencia convertida en tragedia. Durante la primavera de 1212, en varias regiones de Francia y del Sacro Imperio Romano Germánico comenzaron a circular rumores sobre niños y adolescentes que aseguraban haber recibido un llamado divino. Según las crónicas, decían que Cristo o la Virgen les habían encomendado una misión: marchar hacia Tierra Santa para liberar Jerusalén de manera pacífica, sin recurrir a la violencia ni a las armas. A diferencia de las cruzadas anteriores, organizadas por la nobleza y bendecidas por la Iglesia, esta cruzada de los inocentes surgió de manera espontánea. No hubo proclamas papales ni apoyo oficial. El movimiento se extendió de boca en boca, impulsado por el fervor religioso y por la esperanza de un milagro. Los protagonistas eran, en su mayoría, adolescentes de entre 10 y 16 años, hijos de campesinos y artesanos. También se les unieron mujeres, ancianos y mendigos, atraídos por la promesa de redención. Se consideraban elegidos por Dios precisamente por su pureza. Pensaban que, al no haber pecado como los adultos, serían los instrumentos adecuados para cumplir la voluntad divina. El relato de estos niños caminando hacia Jerusalén, sin armas ni guía, fue visto por algunos contemporáneos como una muestra de fe heroica, y por otros, como una señal de locura colectiva. Lo cierto es que reflejaba el espíritu de una época en la que la frontera entre la devoción y la desesperación podía desvanecerse fácilmente. En el norte de Francia, en la región del Orleanais, un muchacho llamado Esteban de Cloyes se convirtió en el rostro más visible del movimiento. Según las crónicas medievales, era un joven pastor de unos 12 años, hijo de campesinos. Afirmó haber recibido una visita celestial mientras cuidaba su rebaño. Un peregrino desconocido que él identificó como Jesucristo disfrazado le entregó una carta dirigida al rey de Francia, en la que se ordenaba iniciar una nueva cruzada. Esteban comenzó a predicar en los pueblos cercanos, anunciando que Dios había decidido confiar la recuperación de Jerusalén no a los poderosos, sino a los niños, porque su pureza era la única capaz de obrar milagros.
Su mensaje combinaba humildad y promesa divina. La fe bastaría para derrotar a los infieles. El efecto fue inmediato. En pocas semanas, miles de jóvenes se unieron a él. Algunos cronistas hablaron de multitudes de hasta 30.000 personas, aunque la cifra real debió ser mucho menor. Lo cierto es que por los caminos de Francia comenzaron a marchar columnas de niños, portando cruces improvisadas y cantando salmos. La gente salía de sus casas para verlos pasar. Algunos los bendecían, otros los miraban con escepticismo. Esteban viajó a Saint-Denis, cerca de París, para presentar su carta al rey Felipe II Augusto. El monarca, alarmado por la situación, le ordenó regresar a su hogar y dispersar a sus seguidores. Pero la decisión real llegó demasiado tarde. El movimiento ya se había extendido por todo el país. Mientras el fenómeno se propagaba en Francia, un suceso similar se desarrollaba de forma paralela en Alemania. En la región del Rin, otro adolescente, conocido como Nicolás de Colonia, comenzó a predicar un mensaje casi idéntico. Dios lo había elegido para guiar a los niños de Alemania hacia la Tierra Santa. El movimiento alemán creció con rapidez. Miles de jóvenes campesinos y aprendices se unieron a la marcha, convencidos de que Dios abriría el mar Mediterráneo para que pudieran llegar caminando hasta Jerusalén. Muchos adultos, movidos por la curiosidad o la fe, se sumaron también. Las aldeas se vaciaban a medida que las columnas de niños avanzaban hacia el sur. Nicolás no era un impostor ni un líder político. Todo indica que creía sinceramente en su misión. Las crónicas lo describen como un muchacho carismático, de aspecto humilde pero de gran elocuencia. Su palabra tenía un poder especial sobre la gente común, especialmente sobre aquellos que se sentían olvidados por la Iglesia y el poder feudal. Los grupos de niños cruzaron el Rin y se dirigieron hacia los Alpes, con la intención de atravesarlos para llegar a Italia. El viaje fue arduo, muchos murieron por el frío, el hambre o las caídas en los pasos montañosos. Aún así, los sobrevivientes continuaron su marcha, convencidos de que los milagros los protegerían. El fenómeno se había convertido en un movimiento internacional. En el verano de 1212, miles de jóvenes de Francia y Alemania caminaban simultáneamente hacia el sur, unidos por la fe y por una misma ilusión: que su pureza lograría lo que las armas de los adultos no habían conseguido. El elemento central que sostenía la esperanza de aquellos niños era la creencia en un milagro, que Dios abriría el mar Mediterráneo para ellos, tal como había hecho con Moisés y los israelitas en el Mar Rojo. Esa fe era absoluta y literal. No se trataba de una metáfora ni de una figura religiosa. Estaban convencidos de que, al llegar a la costa, el mar se separaría físicamente para permitirles cruzar a pie hacia Tierra Santa. Esa convicción se difundió rápidamente a través de canciones, oraciones y relatos populares. Los niños repetían entre sí que los peces se apartarían de su camino y que los ángeles los guiarían hasta Jerusalén. Los cronistas posteriores, como Alberic de Troyes-Fontaines, destacaron el carácter ingenuo pero profundamente sincero de esa creencia. El mito del mar abierto tenía un poderoso simbolismo para la mentalidad medieval. Representaba la fe pura frente a la corrupción del mundo adulto, la inocencia que desafiaba la razón y la autoridad. Muchos veían en estos jóvenes un reflejo del cristianismo primitivo, cuando la fe parecía bastar para mover montañas. Sin embargo, detrás de esa fe había también un profundo desconocimiento del mundo. La mayoría de los participantes nunca había salido de su aldea. No sabían la distancia real hasta Jerusalén, ni comprendían los peligros del viaje. Su marcha no solo era una expresión de fervor, sino también el resultado de una época en la que la educación era escasa y la esperanza religiosa ilimitada. El milagro del mar no ocurrió. Pero en ese momento, antes del desenlace, miles de niños caminaban convencidos de que estaban a punto de presenciar un acto divino. Esa expectativa, más que cualquier otra cosa,
mantuvo vivo el movimiento hasta su trágico final. A mediados de 1212, las columnas de niños, adolescentes y algunos adultos comenzaron a avanzar hacia el sur de Europa. Desde Francia y Alemania, se dirigían hacia Marsella, Génova y Pisa, convencidos de que desde allí podrían cruzar el mar rumbo a Tierra Santa. Las crónicas describen largas procesiones de muchachos caminando descalzos, vestidos con túnicas de lino y portando cruces de madera. La mayoría viajaba sin dinero ni provisiones. Dependían de la caridad de los pueblos que encontraban en su camino, y cuando ésta se agotaba, recurrían al saqueo o a la mendicidad. En muchos lugares fueron recibidos con compasión, en otros, con rechazo y temor. La magnitud del fenómeno, con miles de jóvenes marchando sin control, desbordó cualquier intento de autoridad local por detenerlos. Las condiciones del viaje fueron extremadamente duras. Cruzaron montañas, ríos y caminos infestados de bandidos. En los pasos alpinos, muchos murieron de frío o cayeron por los precipicios. Otros fueron capturados y vendidos como sirvientes por los propios guías o mercaderes que se ofrecían a ayudarlos a continuar la travesía. Pese a las pérdidas, los grupos sobrevivientes lograron llegar al Mediterráneo. Los franceses se concentraron principalmente en Marsella y los alemanes en Génova. Allí, exhaustos, esperaban el milagro que debía abrirles el mar. Las crónicas coinciden en que los habitantes de las ciudades costeras observaron su llegada con asombro y compasión, pero también con inquietud. Miles de jóvenes hambrientos acampaban junto al puerto, sin saber qué hacer, rezando día y noche frente al mar que no se abría. El momento decisivo llegó cuando los niños alcanzaron el Mediterráneo. En Marsella, Esteban de Cloyes reunió a sus seguidores frente al puerto y les ordenó rezar. Esperaban que, como en el relato del Éxodo, el mar se dividiera para permitirles cruzar a pie hacia Jerusalén. Pero el milagro no ocurrió. Los días pasaban y el mar permanecía inmóvil. El fervor inicial comenzó a transformarse en desesperación. Algunos intentaron volver a sus hogares, pero la mayoría no sabía el camino de regreso. Otros cayeron enfermos por el hambre y el cansancio. En ese contexto, apareció una nueva promesa. 2 comerciantes marselleses ofrecieron su flota para transportar gratuitamente a los niños hasta Tierra Santa. Las crónicas posteriores cuentan que 7 barcos fueron dispuestos para la travesía. Miles de jóvenes embarcaron, confiando en que, por fin, Dios les había abierto un camino. Sin embargo, la realidad fue mucho más cruel. Según las fuentes, 2 de los barcos naufragaron frente a las costas de Cerdeña, y el resto nunca llegó a Jerusalén. Los niños fueron conducidos hasta las costas del norte de África, donde fueron vendidos como esclavos. Algunos acabaron en Egipto, otros en Túnez o Alejandría. Los cronistas hablan de apenas unos pocos supervivientes que lograron regresar a Europa años más tarde. Lo que había comenzado como una manifestación de fe infantil terminó en tragedia. El destino de los grupos alemanes fue igualmente desastroso. Tras no hallar milagro alguno en Génova, parte de ellos regresó a Alemania, diezmados por el hambre y las enfermedades. Otros siguieron hasta Pisa o Roma, donde el Papa Inocencio III los recibió con compasión, pero les ordenó abandonar su misión y volver a casa. Muchos nunca lo lograron. La historia de los barcos marcó el punto final del movimiento. Los testimonios medievales, aunque confusos y a veces contradictorios, coinciden en señalar que la mayoría de los niños que embarcaron en Marsella nunca regresó. Los comerciantes que los habían reclutado resultaron ser traficantes de esclavos. Su nombre aparece en algunas crónicas: Hugo Ferreus y Guillermo Porcus. Ambos habrían vendido a los niños en los mercados de Alejandría y Túnez. Los pocos sobrevivientes relataron que los barcos se dividieron durante la travesía. 2 fueron destruidos por una tormenta, ahogando a cientos de niños. Los demás llegaron al norte de África, donde fueron entregados a intermediarios musulmanes. Algunos fueron comprados por familias ricas, otros terminaron trabajando en los puertos o en las minas. Ninguno alcanzó Tierra Santa.
El impacto de la tragedia se extendió rápidamente por Europa. Las noticias del naufragio y de la esclavitud provocaron indignación, pero también silencio. La Iglesia evitó pronunciarse abiertamente sobre los responsables civiles y prefirió interpretar el suceso como una lección divina, un recordatorio de que la fe debía ser guiada por la razón y la autoridad, no por el impulso. El mito, sin embargo, sobrevivió. Durante siglos, la historia de la Cruzada de los Niños fue contada como símbolo de pureza y martirio. En la memoria medieval, aquellos niños no murieron por error ni por ingenuidad, sino como testimonio de una fe absoluta, llevada hasta sus últimas consecuencias. Cuando la noticia de la tragedia llegó a Roma, el Papa Inocencio III se encontraba aún impulsando las cruzadas oficiales, especialmente la que debía recuperar Jerusalén tras el fracaso de las anteriores. Al principio recibió con asombro los informes sobre miles de niños marchando sin armas hacia Tierra Santa. No lo interpretó como un acto de locura, sino como una manifestación de fe sincera. Según algunos testimonios, el Papa llegó a decir que la fe de los niños nos avergüenza, aludiendo a su inocencia y devoción. Sin embargo, pronto comprendió la magnitud del desastre. Los informes que llegaban desde Marsella, Génova y el norte de África hablaban de muertes, naufragios y esclavitud. Lo que había comenzado como una muestra de fervor religioso se había convertido en una catástrofe humanitaria. Inocencio III ordenó entonces que no se promovieran ni se aceptaran más peregrinaciones o cruzadas no autorizadas por la Santa Sede. Además, instruyó a los predicadores y obispos para que disuadieran a la población de participar en movimientos espontáneos que escaparan del control eclesiástico. La Iglesia, que había perdido el control sobre la fe popular durante la Cruzada de los Niños, buscó reforzar su autoridad espiritual y moral. El episodio también influyó en el modo en que el clero miraba la religiosidad de las masas. Desde ese momento, los movimientos piadosos no oficiales fueron vistos con desconfianza. Lo que había sido una expresión de devoción pura se convirtió, a ojos de las autoridades, en una advertencia sobre los peligros de la fe sin guía. La Cruzada de los Niños quedó registrada en varias crónicas medievales, aunque los detalles varían según el autor y la región. Las más importantes son las de Alberic de Troyes-Fontaines, monje cisterciense del siglo XIII, y Vincent de Beauvais, dominico y erudito de la corte de Luis IX de Francia. Ambos coincidieron en señalar el carácter trágico del suceso y su magnitud. Alberic relató los hechos con tono moralizante. Describió cómo los niños, engañados por su inocencia, fueron víctimas tanto de su propia fe como de la codicia humana. En su crónica se percibe la mezcla de compasión y advertencia que caracterizaba la visión eclesiástica del hecho. Para él, el movimiento no fue una herejía, sino una señal del desorden espiritual de su tiempo. Vincent de Beauvais, por su parte, ofreció una versión más detallada y didáctica. En su obra Speculum Historiale, describió la marcha, la fe ingenua de los jóvenes y su trágico destino, insistiendo en la necesidad de obedecer la autoridad papal. Otros cronistas posteriores añadieron elementos legendarios, como visiones celestiales, ángeles protectores y martirios heroicos, lo que contribuyó a que el episodio adquiriera un tono casi mítico. Con el paso de los siglos, la historia de la Cruzada de los Niños fue reinterpretada en distintas formas, como advertencia moral, como símbolo de inocencia sacrificada, o incluso como ejemplo de explotación de la fe popular. Pero en su origen, las crónicas coincidieron en lo esencial. Miles de jóvenes fueron arrastrados por un ideal imposible y perecieron en el intento. Hoy, los historiadores consideran la Cruzada de los Niños no como un episodio aislado, sino como parte del clima religioso y social de la Europa medieval. Fue el resultado de una época en la que la fe podía movilizar multitudes sin necesidad de armas ni reyes, y también un reflejo del profundo deseo de redención que recorría las clases humildes. El movimiento puso de manifiesto dos realidades paralelas. Por un lado, la fuerza espiritual del cristianismo popular. Por otro, su vulnerabilidad ante la manipulación y la desesperación.
Aquellos niños marcharon convencidos de que la pureza bastaría para conquistar el mundo, pero su fe chocó con la realidad de una sociedad feudal regida por el poder, el comercio y la desigualdad. La tragedia también marcó un punto de inflexión en la historia de las cruzadas. Mostró los límites del ideal cruzado y anticipó el agotamiento del espíritu que había movido a Europa durante 2 siglos. A partir de entonces, las cruzadas serían organizadas únicamente por los estados y supervisadas estrictamente por la Iglesia, sin espacio para movimientos populares espontáneos. En la memoria colectiva, la cruzada de los niños quedó como una parábola sobre la inocencia sacrificada. Una generación de jóvenes que creyó que la fe podía vencer al mundo y fue destruida por él. Su historia sigue siendo uno de los testimonios más conmovedores y reveladores de la Edad Media. El momento en que la pureza infantil se enfrentó, por un instante, al peso de la realidad. El Synodus Orrenda. A finales del siglo IX, Roma atravesaba uno de los periodos más inestables de su historia. El poder papal, que en siglos anteriores había sido una de las instituciones más respetadas de Europa, estaba ahora profundamente debilitado. La ciudad, oficialmente capital espiritual de la cristiandad, se encontraba en manos de familias nobles que controlaban el papado como un instrumento de poder. La figura del papa, lejos de representar únicamente una autoridad religiosa, era también la llave del poder político en Italia central. Cada elección pontificia implicaba enfrentamientos entre las facciones romanas, apoyadas unas veces por el Imperio Carolingio y otras por el Ducado de Spoleto. En este contexto, los papas eran elegidos, depuestos o incluso asesinados según los intereses de cada grupo. El siglo IX fue, por tanto, una etapa de luchas constantes. El papado no tenía un ejército propio ni la capacidad de imponer orden, y dependía de la protección de señores seculares. La idea de la Roma cristiana convivía con la realidad de una ciudad fragmentada, dominada por el clientelismo y la violencia. Las intrigas, los sobornos y los juicios eclesiásticos se convirtieron en herramientas políticas. En medio de esta crisis, los pontífices intentaban mantener una apariencia de autoridad moral, pero sus decisiones estaban inevitablemente condicionadas por la presión de las familias romanas y por los intereses de las potencias extranjeras. Fue en este ambiente de tensiones y venganzas donde se desarrolló el episodio conocido siglos después como el Synodus Orrenda, el juicio más extraño de la historia papal. Formoso nació en Roma y desde joven se destacó por su inteligencia y capacidad diplomática. Fue nombrado obispo de Porto, uno de los cargos más importantes de la Iglesia romana, y desempeñó misiones diplomáticas en territorios del Imperio Carolingio. Su influencia creció rápidamente, y muchos lo consideraban un hombre hábil, aunque ambicioso. Durante el siglo IX, la relación entre el papado y el poder imperial era muy delicada. Los emperadores francos descendientes de Carlomagno tenían la costumbre de intervenir en la elección de los papas, mientras que las familias romanas reclamaban ese derecho como propio. Formoso se situó en medio de ese conflicto. Fue acusado de apoyar a ciertos candidatos imperiales en detrimento de los intereses romanos. En el año 876, el Papa Juan VIII lo excomulgó y lo obligó a abandonar Roma, acusándolo de conspiración y ambición política. Sin embargo, años después fue rehabilitado y en 891 logró alcanzar el papado. Su elección reflejaba un frágil equilibrio entre las facciones enfrentadas. Como papa, Formoso intentó fortalecer los lazos con el Imperio franco, en especial con Arnulfo de Carintia, y contrarrestar el poder del Ducado de Spoleto, que dominaba gran parte del centro de Italia. Esa decisión le ganó enemigos poderosos. La familia de Spoleto, encabezada por Lamberto y su madre, la emperatriz Angiltrudis, lo consideró un traidor. A pesar de sus intentos por estabilizar Roma, su pontificado estuvo marcado por las tensiones con los nobles locales y por la continua injerencia militar en los asuntos eclesiásticos.
Cuando murió en 896, el conflicto entre sus partidarios y sus detractores seguía completamente abierto. La muerte de Formoso no trajo paz a Roma. Al contrario, desató una nueva ola de enfrentamientos. Su fallecimiento, ocurrido el 4 de abril de 896, dejó al descubierto la fragilidad del sistema papal. En menos de un año se sucedieron 3 papas distintos, reflejo de la crisis que atravesaba la ciudad. El primero en sucederlo fue Bonifacio VI, cuyo pontificado duró apenas 15 días, según las crónicas, debido a una enfermedad repentina o, según otras versiones, a un asesinato político. Tras su muerte, fue elegido Esteban VI, también conocido como Esteban VII en algunas listas, un hombre cercano a la familia de Spoleto, enemiga declarada de Formoso. La tensión política se mantuvo viva, incluso después de que el cadáver de Formoso fuera enterrado en la Basílica de San Pedro. Para los espoletanos, su memoria representaba una afrenta. Muchos consideraban ilegítimos sus actos como pontífice, especialmente las ordenaciones de obispos y la coronación del emperador Arnulfo de Carintia. Esteban VI heredó, por tanto, un clima de venganza y desconfianza. Su pontificado comenzó con la intención de restablecer la autoridad de Roma, pero también con un propósito más inmediato: borrar toda huella del gobierno de su predecesor. La hostilidad política se transformó en un deseo de humillación personal hacia Formoso, incluso más allá de la muerte. Esta atmósfera de rencor y rivalidad sería el preludio del episodio más insólito de la historia del papado: el juicio a un cadáver. Esteban VI, nacido en Roma, había sido obispo de Anagni antes de ser elevado al trono pontificio. Su nombramiento, en el año 896, fue respaldado directamente por la poderosa familia de los duques de Spoleto, que en ese momento dominaba Roma y buena parte de Italia central. Su ascenso no fue producto de una elección pacífica, sino de una maniobra política. La familia de Spoleto, enemiga declarada del difunto Papa Formoso, había perdido influencia durante su pontificado y veía en Esteban un aliado para restaurar su poder. Por su parte, Esteban debía su posición a ellos, por lo que no podía desobedecer sus intereses. De hecho, una de las primeras decisiones de su pontificado fue revisar las acciones y nombramientos realizados por Formoso. En aquel tiempo, la figura del Papa era tanto religiosa como política. Controlar el papado significaba influir en las coronaciones imperiales, las alianzas con los reinos vecinos y la distribución de tierras eclesiásticas. Esteban, al igual que otros papas del siglo IX, se encontraba atrapado entre 2 fuerzas: las ambiciones de los nobles romanos y la presión del imperio carolingio. Su posición era inestable. En Roma, parte del clero seguía siendo leal a Formoso, mientras que la aristocracia local estaba dividida. Ante ese panorama, Esteban tomó una decisión que pretendía consolidar su autoridad y complacer a sus aliados: condenar públicamente la memoria de Formoso. Pero la manera en que lo hizo no tuvo precedentes. El objetivo del juicio era más político que religioso. Esteban VI no buscaba justicia en el sentido jurídico del término, sino anular todos los actos realizados por su antecesor y, con ello, debilitar la influencia de sus seguidores. En particular, pretendía invalidar las ordenaciones episcopales y los nombramientos que Formoso había efectuado, muchos de los cuales beneficiaban a obispos leales al imperio carolingio. Para lograrlo, Esteban recurrió a un procedimiento sin precedentes: juzgar al propio Formoso, aunque ya estuviera muerto. El propósito era simbólico. Si se lograba demostrar que había usurpado el papado de forma ilegítima, todas sus decisiones quedarían anuladas automáticamente. El evento fue convocado como un concilio eclesiástico y recibió el nombre de Synodus Horrenda, que en latín significa literalmente sínodo espantoso o sínodo terrible. Se celebraría en la Basílica de Letrán, sede tradicional de los juicios y reuniones papales.
Este tipo de juicios post-mortem no era habitual en la Iglesia, pero tampoco era totalmente desconocido en la tradición medieval. Algunos herejes o rebeldes habían sido exhumados para ser excomulgados simbólicamente. Sin embargo, nunca antes un papa había sido procesado después de muerto, y menos aún en un juicio público de tal magnitud. Detrás de la decisión de Esteban VI había una intención más profunda: enviar un mensaje de poder. Quería mostrar que ni siquiera la muerte libraba a un pontífice de la autoridad papal vigente. En otras palabras, buscaba afirmar que la Iglesia no estaba por encima del Papa, sino sujeta al Papa que gobernaba en ese momento. El proceso comenzó con una orden insólita: desenterrar el cuerpo del Papa Formoso. Su cadáver, que llevaba varios meses sepultado en la Basílica de San Pedro, fue exhumado y trasladado a la Basílica de Letrán. Según las fuentes de la época, el cuerpo estaba ya en avanzado estado de descomposición. A pesar de ello, fue vestido cuidadosamente con las ropas papales: la túnica, el palio, la mitra y los guantes litúrgicos. Le colocaron el báculo y el anillo pontificio. Luego, el cadáver fue sentado en un trono, frente al tribunal, para que presidiera su propio juicio. El Papa Esteban VI, acompañado por varios obispos y clérigos, dirigía la sesión. Frente al cadáver se colocó a un diácono, un joven eclesiástico obligado a asumir el papel de defensor de Formoso. Su función era responder en nombre del difunto a las preguntas que se formularan. Las actas del Synodus Horrenda, conservadas parcialmente en los Liber Pontificalis y en las crónicas posteriores de Liutprando de Cremona, describen una escena sin precedentes en la historia del cristianismo. Esteban interrogaba al cadáver como si estuviera vivo, preguntándole por qué había usurpado el trono papal y violado las leyes canónicas. El diácono, visiblemente atemorizado, respondía en su nombre. El tribunal estaba compuesto por obispos afines a Esteban, por lo que el resultado del proceso estaba decidido desde el inicio. Sin embargo, lo que impactó a los asistentes no fue la sentencia, sino el espectáculo en sí: ver al antiguo papa reducido a un cuerpo sin vida, convertido en objeto de burla y condena pública. El juicio contra el difunto Papa Formoso se celebró en la Basílica de San Juan de Letrán, probablemente a comienzos del año 897. Fue un evento público al que asistieron clérigos, nobles y curiosos romanos. Lo que debía ser un acto canónico se convirtió en una escena de humillación sin precedentes. El Papa Esteban VI presidía el tribunal desde un trono elevado, mientras el cadáver de Formoso, vestido con los ornamentos papales, permanecía sentado frente a él. A su lado, el diácono designado como defensor debía responder a las acusaciones formuladas. La lista de cargos incluía la usurpación del papado, la violación de las leyes eclesiásticas y la traición al imperio legítimo. Durante la audiencia, Esteban VI adoptó un tono agresivo y teatral. Según los testimonios, señalaba el cadáver y le dirigía preguntas como si pudiera escucharle. En un momento del proceso, se dice que levantó la voz y exclamó: «¿Por qué usurpaste la sede apostólica?». El diácono, obligado a cumplir su papel, respondió con frases formales en defensa de su cliente, pero el tribunal no tenía intención de escuchar razones. El juicio carecía de validez legal desde el punto de vista canónico. Ningún texto del derecho eclesiástico permitía procesar a un fallecido, ni menos aún retirar sus actos sacramentales. Sin embargo, la intención de Esteban VI no era jurídica, sino política: ofrecer una demostración pública de poder y borrar todo rastro del pontificado anterior. El ambiente, según las crónicas, oscilaba entre la incredulidad y el temor. Algunos asistentes veían el acto con horror, otros con indiferencia. Pese a su carácter grotesco, la Synodus Horrenda reflejaba la degradación moral y política del papado de finales del siglo IX. El tribunal declaró a Formoso culpable de todos los cargos. La sentencia fue dictada en los términos más duros. Se anulaban sus decretos, sus ordenaciones episcopales
y todas sus decisiones como papa. Además, se ordenó retirar del cadáver todos los símbolos de autoridad pontificia. El cuerpo fue despojado de sus vestiduras litúrgicas y cubierto con un hábito sencillo. A continuación le cortaron los 3 dedos de la mano derecha, el índice, el medio y el anular, los mismos con los que el Papa bendecía al pueblo durante las ceremonias. El gesto tenía un valor simbólico. Significaba despojarlo de toda autoridad espiritual. Una vez terminada la degradación, la Sinodus Horrenda concluyó oficialmente. Formoso fue excomulgado retroactivamente, un hecho sin precedente alguno en la historia eclesiástica. Sus restos fueron enterrados brevemente en un cementerio para extranjeros, fuera de los límites sagrados de la ciudad, como signo de desprecio y rechazo. Los partidarios de Esteban VI celebraron la sentencia como una victoria política. Creían haber borrado del registro pontificio a un papa ilegítimo. Sin embargo, para buena parte del clero y de la población romana, el acto fue visto como una profanación. El juicio, lejos de traer estabilidad, aumentó el desprestigio del papado y dividió aún más a la Iglesia. Pocas semanas después del juicio, la situación en Roma se volvió aún más tensa. Los rumores sobre el trato al cadáver de Formoso generaron indignación entre el pueblo. Ante el descontento, Esteban VI ordenó sacar nuevamente el cuerpo de su tumba y deshacerse de él de manera definitiva. El cadáver fue arrastrado por las calles de Roma, expuesto a la vista pública y objeto de burlas. Finalmente, los sirvientes papales lo arrojaron al río Tíber. La intención era borrar cualquier rastro físico del antiguo pontífice. Sin embargo, el gesto tuvo el efecto contrario. Según las crónicas posteriores, el cuerpo fue encontrado días después por un grupo de monjes, que lo recogieron y lo enterraron en secreto. Este acto de piedad aumentó el aura de injusticia que rodeaba el caso. Muchos comenzaron a interpretar las desgracias que siguieron terremotos, disturbios, inundaciones como signos del descontento divino por el ultraje cometido. La figura de Esteban VI, que había querido reafirmar su poder, quedó desacreditada. El juicio de un cadáver, pensado como una demostración de autoridad, se convirtió en el símbolo del colapso moral del papado. El pueblo romano, escandalizado por lo ocurrido, acabaría tomando medidas contra el pontífice en los meses siguientes. El Sinodus Horrenda provocó una reacción inmediata entre los habitantes de Roma. Aunque algunos sectores de la aristocracia habían apoyado el juicio, la mayoría del clero y del pueblo lo consideraron un acto de barbarie. El ultraje a un cuerpo papal, vestido con las insignias sagradas y tratado como un criminal, fue percibido como un sacrilegio. Las calles de Roma se llenaron de rumores. Se decía que Esteban VI había perdido el juicio, que estaba poseído o que había actuado movido por la venganza personal. El clima político, ya tenso por las divisiones entre las familias nobles, se volvió insostenible. Los partidarios de Formoso, aunque debilitados, comenzaron a organizarse en secreto. Pocos meses después del juicio, estallaron disturbios en la ciudad. Multitudes se congregaron frente a los palacios pontificios exigiendo la destitución del Papa. Esteban VI intentó mantener el control, pero su autoridad se desmoronó rápidamente. Los obispos que lo habían apoyado empezaron a distanciarse, temerosos de las represalias. Finalmente, una revuelta popular lo depuso. Fue arrestado por orden del Senado romano y encerrado en una prisión. La misma Roma que había permitido el juicio póstumo contra Formoso ahora se volvía contra el pontífice que lo había promovido. La ciudad, cansada de intrigas y violencia, buscaba una forma de restaurar la estabilidad. Esteban VI murió en prisión a mediados del año 897, poco después de su deposición. Según las fuentes contemporáneas, fue estrangulado por sus carceleros, probablemente con la aprobación de los nobles que habían perdido la confianza en él. Su muerte marcó el final abrupto de un pontificado breve y turbulento. Tras su caída, el clero romano convocó un nuevo sínodo para anular oficialmente el juicio contra Formoso.
El cuerpo del antiguo papa fue recuperado del Tíber, o según otras versiones, se utilizaron reliquias simbólicas y volvió a ser enterrado en la Basílica de San Pedro con los honores correspondientes. El sucesor de Esteban VI, el Papa Teodoro II, ordenó revocar todas las decisiones tomadas durante la Synodus Horrenda y restablecer la validez de las ordenaciones efectuadas por Formoso. Años más tarde, el Papa Juan IX ratificó esas medidas y decretó que ningún papa podía ser juzgado después de su muerte. Este proceso de rehabilitación buscaba no solo reparar la memoria de Formoso, sino también restaurar la imagen del papado ante el mundo cristiano. El juicio de un cadáver había expuesto públicamente la degradación del poder pontificio, y los nuevos papas intentaron distanciarse de esa herencia para recuperar credibilidad y respeto. El Synodus Horrenda, conocido en la historiografía moderna como el Concilio Cadavérico, se convirtió en uno de los episodios más insólitos y simbólicos de la historia de la Iglesia, más allá del aspecto grotesco del juicio. El evento revela el grado de inestabilidad política y moral que caracterizaba al papado de finales del siglo IX. El episodio no fue un simple acto de locura, sino el reflejo de una lucha de poder en un momento en que la frontera entre la autoridad espiritual y la ambición política era prácticamente inexistente. Roma no era solo la sede del cristianismo, sino también el centro de rivalidades locales, presiones imperiales y venganzas personales. Con el tiempo, este suceso se convirtió en un punto de referencia para las reformas eclesiásticas posteriores. Mostró la necesidad de separar la autoridad religiosa de los intereses políticos y de establecer normas más claras sobre la elección y el juicio de los pontífices. Los cronistas medievales, como Liutprando de Cremona, conservaron el recuerdo del concilio con asombro y repulsa. A sus ojos, aquel juicio a un cadáver no era únicamente una aberración moral, sino una advertencia sobre lo que podía ocurrir cuando la fe se sometía a la política. Hoy, el banquete de los cadáveres, como lo llamaron algunos historiadores modernos, sigue siendo una de las pruebas más elocuentes del colapso institucional del papado antes de su posterior recuperación, en los siglos siguientes. Un episodio que marcó, con crudeza, los límites del poder humano incluso dentro de la Iglesia.